espero que todas estas cosas que se están dando no sea un tropiezo. Hay tantas cosas que hay que platicar, hay tantas cosas que hay que decir, que yo también me atrevo a hablar de algo muy interesante, algo que Dios me puso hace esta semana, precisamente esta semana, en mi corazón, y que quiero que ustedes se den cuenta de esto. En Lucas 5, en Lucas 5, 6, donde dice: los discípulos recogen espigas en el día de reposo. Observen. Aconteció en un día de reposo que, pasando Jesús por los sembrados, sus discípulos arrancaban espigas y comían, restregándolas con las manos. Y algunos de los fariseos le dijeron: ¿por qué hacéis esto? ¿Por qué hacéis lo que no es lícito hacer en los días de reposo? Respondiendo Jesús les dijo: ¿ni aún esto habéis leído? Lo que hizo David cuando tuvo hambre él, y los que con él estaban, cómo entró en la casa de Dios y tomó los panes de la preposición, de los cuales no es ilícito comer sino solo los sacerdotes, y comió, y dio también a los que estaban con él. Y le decía: el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Fíjese qué interesante. Aquí te habla precisamente de que las tradiciones no tienen nada que ver con lo que Dios, o sea, el hombre se vanagloria del hombre, y aquellos que siguen a Dios por mantener sus posiciones con el hombre, no lo glorifican. Es precisamente lo que está pasando aquí en estos instantes. Hemos perdido totalmente la realidad de lo que está sucediendo. No hemos sabido ser esos hijos que debemos de ser. No hemos sabido manejar las cosas como realmente las debemos de manejar. Por eso pasan tantas cosas. En Lucas 5, 6 del 6, también dice que aconteció también en otro día de reposo, que él entró a la sinagoga y enseñaba, y estaba allí un hombre que tenía seca la mano derecha. Y le acechaban los escribas y los fariseos para ver si en el día de reposo lo sanaría, a fin de hallar de qué acusarle. Mas él conocía los pensamientos de ellos, y dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. Y él, levantándose, se puso en pie. Entonces Jesús les dijo: os preguntaré una cosa, ¿es lícito en día de reposo hacer bien o hacer el mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Y mirándolos a todos alrededor, dijo al hombre, extiende tu mano. Y él lo hizo así, y su mano fue restaurada. Y ellos se llenaron de furor y hablaban entre sí qué podrían hacer contra Jesús. Fíjense qué ciega está precisamente en estos instantes la humanidad entera. La humanidad entera se fija en leyes,
en leyes dictadas por hombres, pero no se fija en lo de Dios. No se fija en él. Es una tristeza lo que está pasando. Con todos los adebaques económicos que se vienen, con las condiciones climatológicas que imperan actualmente, con las situaciones sísmicas que hay. Damaging storm reports from South Carolina all the way up to Colorado, where it is snowing this morning on the first full day of summer. And Rob Marciano is right there. Robert, good morning to you. Good morning, Dan. Get a load of this. Can you believe it? The first full day of summer, and we are seeing snow and some thunder snow as well. That tells you how dynamic this storm system is, and it's triggering, as you mentioned, 300 damaging storm reports across much of the country, including a 95-mile-an-hour wind right here in Colorado. Here's some winds for you out of up near Kansas City yesterday with some hail as well. They had winds to 80 miles an hour, over 140,000 without power from Kentucky, Tennessee, Georgia, South Carolina. Nashville seeing some damage and debris from 70-plus mile-an-hour winds there. We did have 2 fatalities in Illinois and Missouri because of trees coming down. Springfield, Tennessee, you see some trees on top of cars there. All right, where are we going to see it today? As this cold core system swings into the plains, well, we'll see the damage in the plains today again with the most likely storms across Oklahoma City and through parts of Tulsa and Wichita as well. Could see some tornadoes with this, and it stretches down into the southeast as well. And we've got some rain coming along with this, and yes, some snow piling up here in Colorado. Unbelievable. Espero que todas estas cosas que se están dando no sean un tropiezo. Hay tantas cosas que hay que platicar, hay tantas cosas que hay que decir, que yo también me atrevo a hablar de algo muy interesante, algo que Dios me puso hace esta semana, precisamente esta semana, en mi corazón, y que quiero que ustedes se den cuenta de esto. En Lucas 5, en el Lucas 5, 6, donde dice: los discípulos recogen espigas en el día de reposo. Observen. Aconteció en un día de reposo que, pasando Jesús por los sembrados, sus discípulos arrancaban espigas y comían, restregándolas con las manos. Y algunos de los fariseos le dijeron: ¿por qué hacéis esto? ¿Por qué hacéis lo que no es lícito hacer en los días de reposo? Respondiendo Jesús les dijo: ¿ni aún esto habéis leído? Lo que hizo David cuando tuvo hambre él, y los que con él estaban. ¿Cómo entró en la casa de Dios y tomó los panes de la preposición, de los cuales no es ilícito comer sino solo los sacerdotes, y comió, y dio también a los que estaban con él? Y le decía: el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Fíjese qué interesante. Aquí te habla precisamente de que las tradiciones no tienen nada que ver con lo que Dios, dice. O sea, el hombre se vanagloria del hombre, y aquellos que siguen a Dios por mantener sus posiciones con el hombre, no lo glorifican. Es precisamente lo que está pasando aquí en estos instantes. Hemos perdido totalmente la realidad de lo que está sucediendo. No hemos sabido ser esos hijos que debemos de ser. No hemos sabido manejar las cosas como realmente las debemos de manejar. Por eso pasan tantas cosas. En Lucas 5,
6 del 6, también dice que aconteció también en otro día de reposo, que él entró a la sinagoga y enseñaba, y estaba allí un hombre que tenía seca la mano derecha. Y le acechaban los escribas y los fariseos para ver si en el día de reposo lo sanaría, a fin de hallar de qué acusarle. Mas él conocía los pensamientos de ellos y dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. Y él, levantándose, se puso en pie. Entonces Jesús les dijo: os preguntaré una cosa, ¿es lícito en día de reposo hacer bien o hacer el mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Y mirándolos a todos alrededor, dijo al hombre, extiende tu mano. Y él lo hizo así, y su mano fue restaurada. Y ellos se llenaron de furor y hablaban entre sí qué podrían hacer contra Jesús. Fíjense qué ciega está precisamente en estos instantes la humanidad entera. La humanidad entera se fija en leyes dictadas por hombres, pero no se fija en lo de Dios. No se fija en él. Es una tristeza lo que está pasando, con todos los adebaques económicos que se vienen, con las condiciones climatológicas que imperan actualmente, con las situaciones sísmicas que hay ahorita, más aparte las amenazas que hay constantes que provienen del espacio exterior, hacen pensar de que el mundo se está convirtiendo poco a poco en un caos. Poco a poco en un caos. Y es un caos que no va a parar. Es un caos que va a seguir y que va a continuar y que va a continuar y que va a continuar y que va a ser más adelante imposible, fíjense bien, imposible de poder detener. Todo se está dando tal y como en las Sagradas Escrituras está escrito. Aquí debemos de entender de que todo lo que está escrito no necesariamente está en orden. No, señores, no está en orden, pero sí lleva una cronología. Es nada más ir acomodando las piezas poco a poco. Por eso en Lucas 5, del 6 al 5 y del 6 al 11, donde dice: los discípulos recogen espigas en el día de reposo y el hombre de la mano seca, nos damos cuenta de lo que realmente está imperando en la humanidad. Eso es lo que está sucediendo. Y es muy triste todo lo que sucede. Voy a decirles que lo que viene adelante es demasiado importante para todos ustedes y es necesario que lo sepan. Bien, voy a hablarles de qué se trata. Estoy hablando de la marca de la bestia y cómo se están dando las cosas. Es increíble lo que hace un celular. Y es increíble lo que hace la tecnología. Y es preocupante ver lo que hace la tecnología. Actualmente están sucediendo fenómenos
que no se habían dado, y que aquí voy a pasar un pequeño video donde se dice que un grupo de investigadores ha descubierto que debido al uso de teléfonos inteligentes, tabletas, las personas están desarrollando una extraña modificación: cuernos en la cabeza. ¿Sí escucharon bien? Cuernos en la cabeza. Un estudio publicado el año pasado en la revista Science Reports notó la formación de estructuras óseas en la base del occipital, la parte anterior del cráneo, en más de 400 adultos de entre 18 y 86 años, algo que es más frecuente entre los jóvenes. Los científicos lo describieron. We are back now with that health alert about overusing your phone. New research suggests that constantly looking down at your screen, as Michael is doing right now, could give you so-called head horns, bumps on your neck that can look like horns on an x-ray. Dr. Ashton is going to break this down for us in just a moment, but first, Becky Worley's got the details. If you think your teenager's smartphone use makes them act demonic at times, a new study says yep, and they may be growing horns. What? We started to see these amazing shapes starting to appear, and we thought, wow, that's quite bizarre. And that sort of started a cascade of events after that. An Australian survey of 1,200 skull x-rays found that 33% had horn-like protuberances growing on the lower part of their heads, just above the neck. The study looked only at subjects 18 to 30 years old, and the hypothesis? Repeated forward tilting of the head during tech use lengthens and strains tendons, stimulating these bone spur-like growths. Dare I say, phone bones? We've never thought that bone spurs so large can occur at such an early age. In this x-ray of a 28-year-old male, the protrusion is 27.8 millimeters long, or just over an inch. That's like the tip of your pinky finger sticking out of your skull. While this study has some doubters pointing out there's no proof that phone use is causing the growths, it begs the question, are we physically evolving because of technology? It's not unheard of. Think bone spurs caused by women who wear high-heeled shoes repeatedly. But it's still a big leap to think phone use will make us all grow horns. From our point of view, it's not just about the spur, it is about the underlying structures. And this is the spur is a warning sign. It is a flashing light that is reminding us that there is poor underlying posture in this region. For Good Morning America, Becky Worley, Oakland, California. Extososis prominente emanando de una protuberancia occipital extrema, o, en español simple y llano, espolones en la parte de atrás de la cabeza. Los espolones son pequeñas formaciones óseas que crecen pegadas al hueso, o sea, hueso creciendo sobre el hueso. Quizás conoces a alguien que se queja de los espolones en sus talones porque le duele mucho al caminar. Esto sucede cuando el cartílago que une los huesos de las plantas de los pies se inflama con el movimiento repentino, el movimiento repetitivo de caminar. El cuerpo trata de reparar el área dañada y se genera el hueso. Bueno, ¿qué tiene que ver esto con la parte de atrás de la cabeza? Pues cada vez que se agacha la cabeza para mirar su teléfono, está haciendo lo mismo. Un movimiento repetitivo que puede lastimar el cartílago, provocando que su cuerpo genere hueso. Y eso no es todo, son muchas cosas más. La radiación que actualmente emiten los teléfonos celulares está creando también protuberancias en los lados de las orejas. Y son protuberancias que, aunque son muy pequeñas, son protuberancias que se han estado identificando ahorita, en la actualidad, en varios países del mundo. Estados Unidos no puede ser la excepción, y yo creo que ningún otro país sea la excepción. ¿Qué voy con esto? Los tiempos son llegados.
No falta muy poco para que el código QR haga de todo. Voy a poner aquí también otro video. Quiero que vean otro video de lo que es capaz de hacer el código QR, lo que viene siendo el Quick Response. Es muy interesante que lo vean ustedes. También voy a platicar un poquito más de ello, pero quiero que se den cuenta que los estudios llevados, volviendo al tema de los cuernos, a cabo por el doctor David Shahar y Mark Sayers en la Universidad de Sunshine Coast en Australia, pasó desapercibido al momento de que la publicación original de un artículo de cadena inglesa, por un artículo de la cadena inglesa BBC de la semana pasada sobre cómo afecta la vida moderna al esqueleto humano, y sacó a la luz este fenómeno. ¿Cómo afecta la tecnología? La tecnología 5G va a ser un detonante para que ese tipo de deformaciones se sigan dando de manera más acelerada, mucho más acelerada. Entonces, ¿qué va a pasar? Aquí vamos a tener problemas muy serios. Aquellos que estén sujetos todavía a las leyes contractuales del hombre no pueden servirle a Dios. Yo los exhorto a que vayan viendo la realidad, porque el tiempo se viene adelantando y acelerando de una manera frenética. Los espolones óseos identificados en el estudio variaron de un tamaño de 10 a 31 milímetros. Algunos eran tan grandes que podían sentirse como un bulto en la parte posterior de la cabeza. Eso lo reportó hace poco la cadena NBC. Los investigadores dijeron que el desarrollo de estos crecimientos puede atribuirse y explicarse mediante un extenso tiempo mirando la pantalla, la flexión de la cabeza hacia adelante, sostenida, o doblar la cabeza hacia abajo, y una mala postura podrían ser las razones de estos cambios fisiológicos, según sus hipótesis. Los hallazgos determinan lo poco que se sabe sobre el uso extensivo de estas tecnologías. Si bien la revolución de las tabletas está arraigada de manera total y efectiva en nuestras actividades diarias, debemos recordar que estos dispositivos tienen solo una década y que es posible que los trastornos sintomáticos relacionados recién estén surgiendo. Esa es la realidad de las cosas. Tal como lo marcaba Daniel, la ciencia ha aumentado, pero también la ciencia nos ha venido creando problemas tras problemas, tras problemas, tras problemas. Todo se está acercando de una manera muy rápida. Me da tristeza decirlo, pero de continuar así las cosas, esto no va a acabar bien. Yo los insto a ustedes para que todo esto vaya cambiando. Vayamos orando, vayamos creciendo como hermanos. Pues esto es lo que tenía que decirles de momento. Más adelante les daré más información de ello. Reciban una bendición este bonito día y les quiero mucho. Pásasela bonito. Nos vemos en el siguiente video.